Macarena Olona, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Luego hablaremos de si ha habido alguna evolución. Usted ha visto cosas que le han hecho reflexionar o hacer autocrítica, como mismo decía. Pero antes, sobre ese plano que veíamos, ha registrado un nuevo partido o un nuevo grupo político, Caminando Juntos. La pregunta es clara y directa. ¿Va a presentarse a las elecciones del 23 de julio? Pues quiero decir que estoy muy agradecida a la Televisión Pública Española por esta oportunidad, que es donde yo quería estar para hacer este anuncio tan importante para mí, desde luego, y para todas las personas con las que camino en este nuevo proyecto. Y sí, Xavier, el próximo 23 de julio tendremos oportunidad de poder depositar un voto de esperanza en las urnas con un nuevo proyecto, un nuevo movimiento transversal de marcado carácter social, Caminando Juntos, y aquí comienza nuestra andadura. ¿Y por dónde se va a presentar? Actuamos con mucha responsabilidad, siendo conscientes del momento tan importante por el que atraviesa nuestro país. Venimos de una dura lucha contra la pandemia, de mucha necesidad, de una necesidad de sentido de Estado. Y precisamente por ese motivo no vamos a concurrir en aquellas provincias donde la irrupción de una nueva formación política, sea Caminando Juntos, sea cualquier otra, pueda poner en riesgo que los votos que se depositen en esa esperanza, sea cual sea, acaben no valiendo para nada, porque por la ley DON y por la población en cada una de esas pequeñas circunscripciones sea pues prácticamente como tirar el voto. Así que concurriremos por aquellas provincias en las que, desde luego, nadie pueda decir que la presencia de Caminando Juntos, a pesar de que esperamos que represente una esperanza, especialmente para aquellos que ya están completamente desesperanzados y pensando que nada puede solucionar los problemas reales de la calle, iremos por aquellas circunscripciones en las que verdaderamente podamos tener una oportunidad, si los españoles quieren, nuestros jefes. ¿Pero usted irá por Granada? ¿O sabe por dónde va a ir? ¿Por Madrid? ¿Por qué sitios serán por donde van a poner el foco? Bueno, Xavier, yo te quiero decir que mira que he hecho entrevistas a lo largo de estos 3 años en política activa, unas cuantas, algunas en esta casa. Es con diferencia la entrevista en la que me siento más nerviosa, así que pido disculpas de antemano, porque soy muy consciente de la enorme responsabilidad que hemos asumido. Mi palabra para mí es algo muy importante. Y eso es algo que conocen muy bien quienes han intentado manipular, dañar mi credibilidad a lo largo de estos meses que para mí han sido muy duros, desde que dejé la política activa y comenzó toda una campaña de acoso hacia mí. Yo dije que no podía afirmar a los españoles si la política volvería a mi vida, pero que tenía algo muy claro. Si la política volvía a mi vida, ¿sería por Granada o no sería? Lo dije en la entrevista con Jordi Évole, que hoy se reía. Sí, bueno, fue muy comentado eso, muy comentado. Creo que hay una cena por ahí pendiente. Había una cena porque él ha puesto que yo concurriría a las elecciones generales con una formación propia, pese a los intentos de manipulación que han habido vinculándome con todos además. Ha sido algo tremendo. Voy a concurrir a las próximas elecciones generales por Granada, y si comprometí mi palabra en esa entrevista con Jordi Évole hace unos meses sin tener ningún tipo de información, hoy puedo decir que ya tengo más información, que es una información que quienes son expertos en estas lides, en estas materias, les ha hecho aconsejarme que, como hacen el resto de presidentes de formaciones políticas, concurra por Madrid, que es donde tendría mayor posibilidades de obtener un escaño, pero no me imagino volver a la política si no es de la mano de Granada, y eso que, por supuesto, tengo a toda España en el corazón y defiendo los intereses de todos los españoles desde el Congreso de los Diputados, como así debería ser. Pero será por Granada si tiene que ser. Sí tiene que ser, ¿no? Sí tiene que ser. Bueno, también tengo que apuntar una cosa. Sí.
nuestra voluntad y la verdad es que yo tengo que decir que agradezco para mí ha sido un movimiento muy audaz el del presidente Sánchez, convocando estas elecciones el próximo domingo 23 de julio, un movimiento muy audaz, vamos al todo o nada. Creo además que es necesario que se clarifique la situación política de España y que vayamos con unos mimbres fuertes para adoptar las decisiones valientes que se tienen que adoptar por el interés de los españoles. Y te puedo asegurar que para un proyecto transversal de marcado carácter social como es Caminando Juntos es el mejor escenario posible. Y a mí, a nivel personal, es sin lugar a dudas el escenario en el que me siento más cómoda, porque yo, bajo presión y al límite, funciona. Respondo. Pues le voy a poner a presión, le voy a poner a Caldera a tope. Vamos allá. Están tan igualadas las elecciones que el voto de una diputada por Granada inclina al bloque del Progreso o al bloque de la derecha el gobierno. ¿Usted qué haría? ¿Te refieres si hay que...? Si su voto decide que gobierne la izquierda o la derecha. En los dos grandes bloques. Bueno, tienen razón quienes dicen que esto puede parecer una locura, el dar un paso al frente, ahora con una nueva formación política para las próximas elecciones del 23 de julio, porque nos sentimos un poco como los 300 en las Termópilas, ¿no? En la batalla de las Termópilas. Nos hemos puesto en el epicentro del fuego cruzado entre los dos grandes bloques del bipartidismo, del bloque tradicional de la derecha, ahora al que se ha sumado Vox, y del bloque tradicional de la izquierda, en el que veremos quién se suma, según resulte de la coalición de Sumar y Podemos, o van de manera independiente. ¿Sabes qué sucede? Hay muchos ciudadanos, muchas personas, entre las que me encuentro, en mi caso además con un conocimiento directo del sistema, de la partitocracia, que no nos conformamos a que nos encasillen. Y es cierto que en política, dicen los expertos, que o te encasillas tú o te encasillan otros, te encasillan el resto. Caminando Juntos pretende ser un movimiento transversal de marcado carácter social, que va de personas antes que de partidos, que va de ideas antes que de ideologías, que va de poner el foco en lo que nos une también dentro de las diferencias y que pretende llevar a la vida pública, a la vida política, el sentido de la realidad de la calle. Pues lo pregunto de otra manera. Dice que es un movimiento de marcado carácter social. Efectivamente. Y además, estábamos viendo las imágenes, o lo podemos volver a ver, el primer icono es un zapato zurdo y otro derecho, uno azul y uno rojo. Eso indica el centro. Pero dice que es un... Te voy a corregir, ¿eh? No indica el centro. Indica que se camina con los dos pies, el derecho y el izquierdo. Pero si se camina con el derecho y con el izquierdo es que vas por el centro. Si se caminara solo con el derecho irías para un lado. Pero aparte de eso, como es uno rojo y otro azul, se lo pregunto de otra manera. Dice que va a ser el suyo un movimiento de marcado carácter social. Se lo voy a preguntar de la siguiente manera, a ver si así obtengo la respuesta. ¿Qué tiene, en su opinión, más carácter social? ¿El gobierno que hemos visto o la alternativa que representa la derecha? Yo puedo decirte que, en primer lugar, Caminando Juntos es un proyecto global, conjunto, en el que no hay personalismos. Yo asumo la presidencia, pero es una orquesta. Miro a todas aquellas personas, a aquellos ciudadanos que no se sienten completamente representados por ninguna de las formaciones políticas concurrentes. Miro especialmente a los millones de ciudadanos que se han anclado en la desesperanza que se traduce en una constante abstención, elecciones políticas tras elecciones políticas. Caminar con el pie derecho y con el pie izquierdo es consecuencia de una reflexión previa. Y voy a ser muy clara. Caminando Juntos no está en el que te vote chapote. Caminando Juntos no está en el que te vote chapote. Caminando Juntos está en el que España salga a flote. Desde una convicción, nos preocupa profundamente un país como actualmente es España, en el que nos hemos radicalizado por completo, en el que nos hemos polarizado por completo. Caminando Juntos no va a posiciones de máximo, va a normalizar que podamos volver a encontrarnos en lo mínimo, en lo básico. Que la política deje de ser como es actualmente, lo dice alguien que ha sido un agente principal para ello y que ha salido por un golpe traumático.
que la política deje de ser como es actualmente, una suerte de gradas de un estadio de fútbol, donde una buena parte de los votantes no son ciudadanos libres, son auténticos hooligans que apoyan al partido de turno, haga lo que haga. Tú me dices, ¿a quién apoyaría Caminando Juntos? Te puedo asegurar que, volviendo a citar a Julio Anguita, uno de mis grandes referentes políticos, programa, programa, programa. Estoy deseando saber y estoy deseando que podamos comunicar desde Caminando Juntos cuáles son nuestras medidas programáticas, nuestro programa, para celebrar un contrato social con los españoles el próximo 23 de julio. Y según cuál sea la decisión de los españoles, con la representación que tengamos, si es que la tenemos, pues apoyaremos la investidura de aquel gobierno que mire hacia las personas, no hacia el partido, porque esto es la partitocracia actual, el estado del bienestar de los partidos políticos. Nosotros no venimos a la política, no irrumpimos en la política para garantizar los sillones de un color o de otro. Y no vamos a tener ningún tipo de temor para investir o dejar de investir a aquel gobierno que garantice o que no garantice el estado del bienestar de las personas. Usted acaba de decir que no le gusta la España del que te bote chapote. Entiendo que está más en la centralidad, como parece que suena de su mensaje y del logo, de lo que hemos visto. Pero usted ha estado en un partido y usted, lo hemos visto en la pieza anterior, ha reconocido que estaba en una situación muy, digamos, muy dura, muy polarizada, y se ha salido y se ha visto un poco en lo que estaba. Y yo no sé si ese proceso de salir de esa formación es una vez que se da cuenta de que ese no es el mensaje que usted entiende que es bueno para nuestro país. Porque ha hablado en los últimos tiempos de, lo veíamos ahí, techo de cristal, homofobia. ¿Usted ha cambiado? Es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual, seguiría en Vox. Lo que sucede es que en España, por desgracia, cuesta entender que cuando no dependes de la política para vivir, ¿Qué es su caso? que por fortuna es mi caso, yo tengo la suerte, también con esfuerzo, pero es una realidad, tengo la suerte de ser funcionaria pública, de pertenecer a un colectivo al que amo y del que estoy profundamente orgullosa. Están en esta casa empleados públicos que son, desde luego, enormes profesionales. Y es donde me encuentro actualmente, porque la palabra que comprometí es la palabra que he cumplido. Yo dije que no iba a concurrir en las elecciones autonómicas y municipales porque entendía que los partidos que estaban en la batalla política debían medir sus respectivas fuerzas sin ningún tipo de interferencia. Y no te voy a engañar, Xavier. También para evitar que nadie pudiera decir que un resultado, sea cual fuera, y ya me estoy refiriendo específicamente a Vox, se debía a una interferencia por parte mía. Dije que yo retomaba mi responsabilidad en mi profesión, y es lo que he hecho, reingresar en la Abogacía del Estado, donde presto servicio desde el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional. Claro que he cambiado, porque hay un momento determinado en el que la actual deriva de Vox, tanto a nivel ideológico, programático como empresarial, deja de representarme. Y como yo no he ido a la política para servirme, ni para vivir de ella, sino para servir a los demás, lo que tuve muy claro es que yo no iba a poner mis mayores o menores competencias al servicio de un proyecto que había dejado de representarme. Cuidado. Estando profundamente agradecida por la oportunidad que Vox me ha dado de poder servir a los españoles durante 3 años y estando profundamente decepcionada por haber comprobado cómo a mí se me prometió una familia, la antítesis de un partido político, cuando yo decidí dar un paso al frente, cuando vinieron a buscarme por mi marcado carácter de lucha contra la corrupción, me prometieron que entraba en una familia, es lo que yo apliqué como secretaria general, convirtiendo junto con Iván Espinosa de los Monteros en una familia nuestro grupo parlamentario, pero nadie me advirtió que en la salida al disidente se le trataba como una secta. El camino que he recorrido desde mi salida ha sido un camino muy tortuoso
Y quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino durante todos estos meses y que me han sujetado para mantenerme en pie. Pero quiero dar las gracias más especialmente y más particularmente a los que me han obligado a demostrarme a mí misma, para empezar, mi capacidad de resistencia. ¿En qué ha cambiado Vox? Dice, ha cambiado ideológicamente y empresarialmente, o lo he entendido así. ¿En qué ha cambiado en esos dos vectores? ¿Sabes qué ocurre, Xavier? Para mí Vox ha sido el paso necesario, como todos los que he dado en mi vida, como los que hemos dado cualquier persona, para llegar al punto en el que nos encontramos en la actualidad. Se equivocan quienes piensan que en mi camino hay venganza o hay odio, o hay un ánimo de revancha. Yo he perdonado. Yo he perdonado. Y no tengo ningún pudor en reconocer que a mí solamente un golpe a traición me podía hacer besar la lona. Yo he besado la lona. Y es el cariño de los españoles, que agradezco profundamente, el que me levantó del suelo. Como agradecimiento, quise recorrer el Camino de Santiago al lado de todos aquellos que quisieran que lo recorriéramos juntos. ¿De ahí viene lo de caminar juntos? Yo te aseguro que esto está siendo... O sea, estoy en ese punto en el que... Porque bueno, ya tengo una edad, 44, pero tampoco tengo la experiencia ni la sabiduría de las personas que pueden mirar la vida con una mayor distancia, mirando hacia el pasado para poder verbalizar lo que yo hoy puedo decir. Miras hacia atrás cuando coges una distancia y te das cuenta que para recorrer 2 puntos, no siempre la línea recta es el camino que te lleva al final del destino. Eso es lo que a mí me ha sucedido. Tú me has preguntado, ¿has cambiado? Yo te puedo asegurar, Xavier, que he vivido en una trinchera de odio. He sido agente principal, pero no en solitario, y ni muchísimo menos Vox en solitario. El ambiente irrespirable que se vive en el Congreso de los Diputados es consecuencia de esa polarización de la que estaba hablando anteriormente, de la que yo he salido con un golpe traumático. Y si ahora la política ha vuelto a mi vida, veremos hasta dónde, es sin lugar a dudas para partir de las experiencias adquiridas, poner a disposición las competencias que tengo y ofrecer a los españoles un movimiento que ni mucho menos es de centro, como expresábamos anteriormente. Excede las etiquetas, y yo sé que esto puede sonar un tópico, pero es un movimiento transversal que tiene una pata derecha y una pata izquierda. Me queda clarísimo. Si tú a eso queréis llamarle centro en el sentido de que hay una pata derecha y una pata izquierda y la suma de ambas constituye un centro, yo lo que te puedo asegurar es que hoy no es porque no pueda hablarlo, pero me vas a permitir, y lo digo abiertamente, pretendemos hacer una comparecencia abierta ante todos los medios de comunicación, porque, como digo, vengo con experiencias aprendidas y ahora caminando en libertad dentro de esta formación. Haremos una comparecencia abierta a todos los medios de comunicación, abierta a todo tipo de preguntas, donde podremos explicar con mayor detalle el programa. Pero te puedo poner algunos ejemplos para que puedan conocer los españoles a qué me estoy refiriendo. Para Caminando Juntos es muy importante, como decía anteriormente, el marcado carácter social que debe inspirar cualquier política pública. Por eso consideramos que de nada sirve intentar proteger el empleo, que para nosotros es vital, reforzando el carácter indefinido de los contratos de trabajo, si despedir a las personas sigue saliendo muy barato, que es lo que ocurre actualmente en España. Para Caminando Juntos no hay miedo, es más, queremos que el pueblo sea protagonista. Por eso entendemos que hemos llegado a un punto de madurez democrática en la que el pueblo tiene que poder ser preguntado si monarquía o república. ¿También van a apostar por el referéndum? Yo te puedo asegurar que esto es con independencia de cuál sea mi posición concreta particular o la de cada uno de los miembros que integramos Caminando Juntos. Pero consideramos que hemos llegado a un nivel de madurez democrática en la que el pueblo español tiene que ser tratado con la madurez y el respeto que merece, y que, por tanto, hay que dar la oportunidad al pueblo de pronunciarse mediante un referéndum si monarquía o república, sabiendo y siendo conscientes que una vez que se da la palabra al pueblo y elige democráticamente,
avanzamos. Caminando Juntos no viene para sumar restando, viene para avanzar caminando y juntos, para estar en la inflación, en la cesta de la compra, en la vivienda digna, para estar con mis queridas fuerzas y cuerpos de seguridad en unas retribuciones justas y legítimas, con mis queridos militares, para estar en lo importante. Ahí es donde queremos estar. Bueno, pues vamos con dos preguntas de dos miembros de la mesa de análisis. May Mariño, que yo no sé si estabas recogiendo todos los titulares que nos está dejando Macarena Olona para mandarlos a la agencia, para mandarlos a Servimedia, pero me dio la impresión de que estabas haciendo eso. Alguno he ido tomando, pero había tantos que hay que reconocer que todos no los he pillado. Pero sí, este último del referéndum sí que lo mandaba, ¿no? Estaba en ello. Estabas en eso. Pero sí que me ha quedado, por ejemplo, una duda. ¿Cómo se va a financiar? Pues te agradezco ¿Con quién la pregunta. va a ir acompañándole en esta travesía? Te agradezco mucho la pregunta porque dentro de las intoxicaciones informativas que determinados satélites mediáticos vinculados a mi exformación, dentro de esos bulos que se han ido lanzando para intentar minar mi credibilidad, está la información respectiva o atinente a la financiación. Caminando Juntos va a financiarse exclusivamente mediante las aportaciones que de manera voluntaria puedan hacer todos aquellos que quieran colaborar con nosotros. A la fecha estamos tirando, todos y cada uno de los miembros integrantes, de nuestros recursos propios. Por tanto, lo que puedo decir es que cuanto mayor apoyo financiero que es necesario podamos recibir, pues mayor difusión, mayores recursos tendremos a nuestra disposición para llevar lo que pretende ser este mensaje de aire fresco y de sentido de la realidad a la vida pública. Es absolutamente falso que yo haya estado vinculada de ninguna manera a Mario Conde, ni financieramente ni de ninguna otra manera. Es absolutamente falso que yo, a través de la fundación que se constituyó el pasado mes de noviembre, haya recibido esa fundación ningún tipo de financiación. Absolutamente falso. Y como digo, la financiación de Caminando Juntos para que sea lo más limpia posible, con transparencia, porque uno de nuestros pilares esenciales igualmente es la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática. No van a haber noticias de financiación de Irán ni de países que pueda haber cualquier sombra de narcotráfico detrás. Va a haber una financiación limpia y clara que llegará hasta donde quieran llegar los españoles, a través de aportaciones, bueno, los españoles, todas las personas que quieran colaborar en este proyecto. David, última pregunta. Sí, voy a insistir en un punto que ha tocado nuestro presentador antes, ¿no? Yo estoy, por supuesto, como todos, a favor del crecimiento personal, de evolucionar y mejorar. Pero me cuesta, cuando la escucho hablar, no pensar en esa Olona que en medio de la pandemia acusaba al gobierno de estar practicando la eutanasia a los ancianos. Me cuesta no pensar en esa Olona que se encaraba con una periodista por hacer su trabajo en el Congreso, o esa otra Olona que en la sede parlamentaria renegaba de la violencia machista, y ya sé que ha rectificado y también estoy a favor de esa rectificación. Lo que ocurre es que todas esas rectificaciones han llegado después de una dolorosa derrota electoral y después de haber salido del partido. ¿Y no cree usted que resulta poco creíble de cara al votante un cambio en el que, cuando la oigo usted, no quiero faltar, pero casi suena a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, es una bondad absoluta. ¿No cree que puede tener en este proceso un problema de credibilidad? Te agradezco la reflexión y la pregunta, porque creo que se puede compartir por muchas personas, tanto la reflexión como la pregunta, en parte motivado por la campaña de intoxicación intencionadamente orquestada y el enorme acoso digital, particularmente, por no hablar de las amenazas físicas al que me he visto sometida a lo largo de estos meses y que sigo padeciendo en la actualidad. A lo largo de estos meses me he dedicado con mucho esfuerzo a intentar reconstruir puentes dinamitados, personalmente, sin ningún tipo de pretensión, más que recorrer mi propio camino, porque tenía muy claro
que no sería capaz de servir a los españoles si tenía que llegar desde una posición política si yo antes no recorría mi propio camino. He abanderado causas tan diversas, como bien explicabais antes en el previo, como ponerme al lado de las profesionales del sexo, las prostitutas, ante una reforma legislativa que lo que hacía era enviarlas al ostracismo sin darles una alternativa, siendo conscientes que la prostitución no va a desaparecer y que lo que estábamos provocando es que tuviéramos muertas encima de la mesa porque iban a seguir ejerciendo su profesión en unas condiciones indignas y de oscurantismo. Mi salida de Vox nunca ha significado que yo haya dejado de dar la mano a los españoles, porque mi vocación es de servicio público y tengo una trayectoria, que ahí está la hemeroteca, para cabalgar contradicciones, como todos hacemos, pero también para tirar de ella a la hora de reforzar lo que estoy diciendo. Yo soy servidora pública y porque soy servidora pública decidí opositar al cuerpo de la abogacía del Estado, que es mi profesión y es mi pasión, como sirvo a los españoles. Creo humildemente que he tenido la fortuna de representar a los españoles y despertar esperanza con mucha pasión que mantengo, por supuestísimo. He cometido errores, pido disculpas con ellos. Ahora a quien pido disculpas especialmente es a mi familia, porque sé lo que supone pedirles un esfuerzo adicional en este paso al frente que he decidido dar, al igual que doy las gracias a las familias de todas las personas que integran Caminando Juntos, porque algunos sí que tienen una experiencia política previa, otros no. Yo sí que sé lo que les espera decidiendo dar este paso al frente. Nunca he abandonado esa vocación de servicio público ni a las personas en España a lo largo de este camino que incluso he extendido al ámbito de toda la hispanidad, porque tengo un corazón rojo, lleno de amor y desde luego una cabeza de leyes. Hay propuestas de Podemos que yo particularmente, ahora y antes, hago mías. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo he llevado muy mal el rescate a las cajas de ahorro en 2012 con 64.000 millones de euros, mientras se producía una media con el gobierno popular de Mariano Rajoy de 512 desahucios diarios. Yo he llevado muy mal los suicidios que conocimos en aquel momento y además de personas de clase media que no podían aguantar el sufrimiento de verse despojados de su techo y de sus familias. A mí no me gusta que lo que hace mi mano derecha lo conozca mi mano izquierda, pero te puedo decir que en aquel momento, como vi que las administraciones públicas no estaban al lado de las personas, lo que hicimos en mi casa, mi hoy exmarido y yo, fue ceder gratuitamente una vivienda que teníamos y que no utilizábamos para una de esas familias que habían sido desalojadas por ejecución hipotecaria. Pero, ¿sabes qué ocurre? O sea, yo pretendo que se hable más de los españoles y de España, y es lo que pretende Caminando Juntos, y menos de los políticos españoles. David, es que de verdad. Se va a preguntar el ciudadano cuál de las dos Olonas es la de verdad, la de antes o la de ahora. Es que lo que te puedo asegurar es que no hay una Olona falsa, ni en la de antes ni la de ahora. Hay una Olona con sus circunstancias, como todas las personas. Yo he visto arrojar la cal viva al Partido Socialista en el Congreso de los Diputados por parte de un partido y de un político que posteriormente ha formado un gobierno en coalición. Podemos quedarnos en lo que nos diferencia. A mí me van a machacar, yo cuento con ello. Lo llevan haciendo todos estos meses y, sin embargo, aquí sigo. He decidido seguir caminando al lado de los españoles. Pues aquí lo vamos a dejar, porque tenemos que tocar en la segunda hora toda la actualidad nacional. Le agradezco de verdad, señora Olona, que haya coincidido aquí la primera entrevista para anunciar ese inicio de proyecto político. No solo eso, sino unos cuantos titulares que seguro que mañana los vamos a ver reflejados en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísima suerte. Gracias.